¿Qué tal, amigos televidentes y amigas también? Buenas noches, bienvenidos, 8:45, noticias de forma diferente. El tema de hoy viene de unos días atrás y sustancialmente se centra en la prisión decretada por el juez Gálvez contra la ex intendente de aduanas, la señora Claudia Méndez, para hablar del tema de cómo ha sido la vista o analizar esos elementos que el juez haya podido tomar como indicios o desde otra perspectiva cómo no lo podrían ser, o las situaciones que entornan el tema. Vamos a hablar precisamente con la abogada de la señora Méndez. Nos referimos a Carol Jáuregui. Carol, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Hoy nos acompaña nuestra compañera Carmen Ortiz, así que doña Carmen, buenas noches. Empecemos la conversación. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Quisiera empezar, licenciada, porque al terminar la audiencia del día de hoy con el licenciado Gálvez, con el juez Gálvez, Claudia Méndez calificó el proceso como malicioso. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué fue lo que quiso decir? Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad de poder venir a dialogar acerca de algunas incidencias en el caso específico de la licenciada Claudia Méndez. Creo que es importante entender primero en el contexto pues el estado de nerviosismo en el que la licenciada Méndez se encontraba. Ha sido una dura experiencia para ella, creo que cualquiera lo puede advertir. Han sido 9 días dentro de una carceleta. De esos 9 días han sido 4 de audiencias de 6 horas. Créanme que es agotador y desgastante para todos, especialmente para ella. Más que tal vez utilizó el término malicioso, como le digo, por el estado de ánimo en el que estaba, pero yo creo básicamente que no es que sea malicioso, cualquiera desde su perspectiva, sintiéndose con todo en contra, no puede pensar que las cosas se hayan hecho de forma objetiva o de buena fe, ¿verdad? Yo creo que más que todo es la percepción de ella, no es que así haya sido ni para nada. Vamos a hablar ahora de percepciones. Desde fuera se podía percibir exactamente una especie de queja de la señora Méndez. Igual era una percepción equivocada mía, pero yo le hago la pregunta. Ella decía algo así, lo voy a intentar chapinizar como yo lo vi. Puchica, yo he colaborado desde el principio, me han pedido colaboración y la he dado, y ahora todo esto se revuelve, me pagan así, vamos a decirlo en blanco y negro, sí, aunque ella no ha dicho eso. ¿Esa percepción tiene alguna traducción jurídica o una interpretación? Bueno, de hecho, más que traducción jurídica, yo creo que la licenciada Claudia Méndez fue muy clara al decirlo, ¿verdad? Ella colaboró, ella dio, ella aportó en el momento que se le requirió. Vale decir que en más de una ocasión fue la propia Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala, por sus siglas ICI, la que le requería a ella información. ¿Desde cuánto tiempo atrás estamos hablando? Estamos hablando más o menos del mes de mayo, junio del año pasado, que inicia la investigación fuerte, ¿verdad? Y los primeros indicios. Y Claudia Méndez, con una política de puertas abiertas totales en su despacho, incluso llegan los investigadores, ella mencionó a Mauricio Arellano, el propio licenciado Orozco, que se encontraba en la audiencia, tuvo contacto directo con ella. Este licenciado Orozco es un fiscal. Es el mandatario de la CICIG. Ya. Ajá, y que se encuentra en todas las audiencias. Entonces, realmente, en este caso en particular con ella, nosotros hemos identificado 5 consideraciones importantes que yo creo que es bien, valga la redundancia, importante dejar plasmadas, sobre todo porque ella ha sido una persona dispuesta en todo momento. Es decir, el tema de que se ha presentado de forma espontánea al Ministerio Público, o sea, ella no es que estuviera oculta o escondida. Créanme que ese término utilizado el día de hoy por el fiscal, a mí personalmente me dolió mucho, ¿verdad? Porque no, ella no ha estado ni oculta ni escondida, ni mucho menos.
Estas consideraciones que a mí me gustaría, pues ya teniendo la oportunidad de platicarlo aquí con ustedes y pues se lleva adelante el tema de cuál es el sentimiento de ella hacia cómo fue su relación con la CICIG y luego lo que resulta en la audiencia. Que dicho sea de paso, la CICIG dice, no recuerdo si esta fue la palabra exactamente, pero que la colaboración o los datos que había dado eran irrelevantes. Irrelevantes ya es tiempo. Irrelevantes ya es tiempo. O sea, realmente fue un término bien peyorativo que usaron. Sobre todo sabiendo, porque no es que lo esté diciendo yo aquí, lo dijo la licenciada Claudia Méndez en la audiencia y se lo dijo al licenciado Orozco. A usted le entregué la información, a usted se la di. Y ese tema, vamos a decir, esa decepción de la señora Méndez, ¿cómo se contrasta con los indicios que el juez ha percibido? Porque podemos entender una decepción, una frustración, de acuerdo, incluso una traición, ¿por qué no? No lo ha dicho usted, pero lo digo yo, ¿verdad? En esa percepción, pero por otra parte la ciudadanía o el juez puede decir, bueno, todo eso puede ser verdad, pero sin embargo hay un chat, sin embargo hay... ¿Cómo fotografía o algo? ¿Refutaría usted los indicios que supuestamente el juez ha observado? Bueno, pues para empezar, ¿quién soy yo para discutir lo que el señor juez ha resuelto, verdad? Él hizo su fundamentación. Pero sí quiero traer a colación estos temas porque considero que son de suma importancia. En primer lugar, la relación con el señor Salvador Estuardo González alias Seco, ¿verdad? Yo creo que todos pudieron darse cuenta que en algún momento como que el juez hacía mucha referencia a los chats, como bien usted lo indica, acerca de cuál era la relación con él. Bueno, yo no sé si 6 horas no fueron suficientes a toda Guatemala, ¿verdad? Incluyendo al señor juez, a los fiscales del Ministerio Público y a la CICIG, para entender que a la licenciada Claudia Méndez le presentan a este personaje como alguien oficial, o sea, como una persona que iba a contribuir para elevar la imagen del tema de SAT en general. Pero no como un funcionario público, al cual luego ella tuviera que estarle entregando información. De hecho, creo que tal vez se malentendió el tema de cuando ella se refería a entregar información. No es que ella le estuviera dando detalles de ninguna situación. De hecho, la información que ella en algún momento le aportó a este señor, si lo queremos ver así, recordando que él tenía relación estrecha, de hecho era el representante legal de otro medio de comunicación, ella por ejemplo, le preguntaba al señor Estuardo González, ¿cómo va el tema de recaudación o cómo va el tema del personal en aduanas? Una noticia como se le puede dar a cualquier persona, ¿verdad? No, mire, estamos trabajando en esto, vamos a tratar de implementar mejores controles, pero no le estaba diciendo nada de cuáles eran las acciones concretas o, mire, voy a necesitar este financiamiento o voy a hacer otra cosa. No. Entendamos y diferenciemos bien esto. Ella le decía, mire, necesitamos establecer controles, necesitamos hacer esto, queremos volver a llegar a la meta de recaudación, sobrepasarla, como bien lo dijo ella, ¿verdad? Y a este respecto no se hace la reflexión acerca de qué representaba llegar a la meta de recaudación. ¿Qué pasa con la recaudación tributaria? No depende solamente de aduanas y eso es algo que todos debemos de comprender. Aduanas es parte de esa recaudación. Entonces a la intendente de aduanas ya lo explicó muy bien, le ponen una meta de recaudación. Esa meta la supera, la meta creo que para el año 2014 eran, no recuerdo bien, pero creo que eran 16,000 millones de quetzales para aduanas. Y ella sobrepasa esa meta en 24 millones, ¿verdad? Y como ella bien lo decía en su audiencia, lo que ella creyó que era un logro, ella misma no sabe qué tal logro de ella fue. Y lo reconoció en la audiencia. Ahora, en aras del tiempo, licenciada, porque el tiempo en televisión es muy corto y uno quisiera como abordar en todos estos puntos que usted está mencionando, pero la intención de ustedes, de la defensa, era cambiar los delitos por los cuales está siendo acusada o sindicada por el de omisión de denuncia.
¿Esto ya significa algún grado de aceptación por parte de Claudia Méndez de responsabilidad en el caso o me equivoco? No de responsabilidad en el caso, porque recuérdese que ella tiene funciones muy delimitadas por la ley. O sea, ella no podía excederse de estas funciones. Tampoco los ilícitos penales por la imputación que le está haciendo el Ministerio Público, pues yo creo que explicamos adecuadamente que era nuestra consideración que no eran los adecuados. ¿Por qué la omisión de denuncia? Se hizo mucho énfasis en que si ella tenía conocimiento de una noticia criminal, ¿por qué no había presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público? Y creo que aquí viene a responder un poquito la pregunta que me hacía. Ella no tenía la facultad para presentar denuncias ante el Ministerio Público en su cargo de intendente de aduanas. Para eso hay una intendencia de asuntos jurídicos, y entonces ella trasladaba la información, las denuncias, lo que tuviera que trasladar para que ellos cursaran adecuadamente estas denuncias. No obstante eso, ella presenta también le hace los planteamientos a la CICIG muy concretos y les presenta, miren, nos vino esta denuncia. De hecho, el correo electrónico que se leyó en la audiencia y que el juez utilizó el día de hoy, se le hizo llegar en su momento a la CICIG. Sí lo conocían, sí se les entregó la información. Es decir, la licenciada Méndez todo el tiempo ha estado en total disposición de las autoridades. Prueba de ello es que, como le decía yo al señor juez en la audiencia, de 40 procesados que tuvo él en esa sala, la licenciada Claudia Méndez ha sido la única que ha renunciado a su derecho de secreto bancario. Todos, pues para los que no nos entiendan qué pasa con esto, está renunciando a su secretividad, al derecho de secretividad bancaria que tenemos todos, expresa y manifiestamente lo hace. Para que lo puedan investigar. Para que la investiguen. Mire, sí llama la atención, abogado, una cosa por parte de la acusación, y es que con el cargo que tenía la señora Méndez, intendente de aduanas, que prácticamente está en la pirámide, no en el primer nivel, pero está en el segundo. Sí, jerárquicamente está en una buena posición. Es la última persona en ser detenida, en ser procesada. Hemos visto que han pasado muchos por ahí. Y mucha gente se cuestionaba, ¿y por qué no está la intendente? Parecía que la intendente no iba a estar nunca. ¿Pudiera ser esto, digo yo, una maniobra política de decir, bueno, metamos también a la intendente porque hay un reclamo de por qué no está? Y de alguna manera se la llevan con todo y cajón a última hora, porque a mí me da la impresión de que en la pirámide ella hubiese sido de los primeros, ¿crees tú? Por supuesto. Y ha sido la última, bueno, de momento. De momento ha sido la última. Precisamente fíjese que eso también fue algo que fue lo primero que le llamó a ella la atención, no digamos a nosotros, ¿verdad? Porque en realidad el tema de Claudia Méndez como intendente de aduanas era un tema bien delicado, ella mismo lo expresó en la audiencia, ¿verdad? La intendente o el intendente de aduanas en su momento era quien tenía como copada la cúpula de ese grupito de corrupción que para nadie es desconocido, que en las rampas, los mal llamados vistas de aduanas, son los que tienen copada esa estructura. Pero ¿por qué sea la última? Precisamente porque sí, pareciera una estrategia y una maniobra de tenerla en el banquillo de los acusados necesariamente, aun y cuando ella hubiese aportado a la investigación, porque usted sabe que un indicio aportado a una investigación, por mínimo que sea, en algún momento va a dar resultado una sentencia. Entonces, ¿por qué? Efectivamente esa es la pregunta. Hay otro detalle que llama la atención, que no es tanto desde el punto de vista procesal, pero ¿cómo interpretan ustedes el hecho de que ha sido la única de la línea que ha pasado mujer en la carceleta de tribunales? Por alrededor de 6 días o 7 días 9 más o menos. 9 días, bueno. Y luego es la única también que se va a Santa Teresa y no se va al Mariscal Zavala. Hoy, por ejemplo, se capturó a 2 juezas, una de ellas vinculada también a este caso, pero son llevadas al Mariscal Zavala. A Matamoros. A Matamoros. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo lo interpretan ustedes? El otro tema que también es curioso es que ustedes estuvieron argumentando problemas de salud. No se atendió en su momento, pero el día de ayer era obvio que la señora Méndez había tenido un derrame en el ojo. Así es.
Fíjese que pues la misma pregunta es la que voy a trasladarle yo de la forma correspondiente al señor juez, ¿verdad? Porque si bien es cierto, él hizo su argumentación el día de hoy respecto a que no están las condiciones adecuadas, también es cierto que con el debido respeto al señor juez, y se lo dije en la audiencia, la cárcel para hombres y mujeres de la zona 1 está creada. El acuerdo gubernativo 484-2015 está creado. Entonces, tan funcionaria pública son las dos personas que detuvieron hoy, como fue ella. Pero esto no se hace a solicitud, licenciada. En este caso, que usted hubiera podido hacer la solicitud de que ella fuera. De hecho, la hice. Y en ese momento me la deniega el señor juez. Y créame que ya era una agonía tener a la licenciada Claudia Méndez sentada ahí. Ella estaba muy mal. De hecho, con el tema de salud, yo recalqué muchas veces el hecho de que necesitaba que la examinaran. Y no lo dije en broma, el detrimento de su salud es obvio. Al día de hoy es más que evidente. Y no por llevarla rápido, ay, sí, la voy a ir a hospitalizar a un lugar. No. Como lo dije en la audiencia en esa oportunidad, no se cuentan con los medios económicos para hacer eso. ¿Y ha sido ella víctima de intimidaciones o de amenazas? Ella mencionaba la visita del abogado de Roxana Valdetti y ella decía, bueno, no entiendo por qué, vino a preguntarme qué era lo que sabía yo. ¿Eso lo conciben ustedes como una intimidación? Mire, yo creo que pues en el estado de ansiedad en el que ella está, cualquier persona que se pudiera acercar a la carceleta, ella pues ya la veía con cierto recelo, ¿verdad? No estuve presente yo en el momento en que esto pasó, pero me imagino que esa es la interpretación de ella por el mismo miedo que tenía. Ahora, la amenaza, lo que nosotros sí consideramos como amenaza directa, que fue lo que le hice ver el día de hoy al señor juez, fue el hecho de que cuando ella está en la carceleta, llevan a otras privadas de libertad para que fueran a prestar declaración cada una en su proceso correspondiente, y una de ellas le dice a Claudia que una de las detenidas por el mismo caso le manda saludos y le dice que la espera allá, que ahora van a ser compañeras. Entonces me dice a mí la licenciada Méndez, licenciada, ¿cómo interpreto esto? Me está diciendo, ay, bueno, qué bueno, otra compañera del trabajo o algo así, o lo interpreto como, ah, bueno, aquí ya vas a venir. Aquí ¿Usted le han hecho ver al juez, porque la señora Méndez se quejaba y exponía mucho el tema de su seguridad? No ya lo que me pase fuera, lo que me pase dentro, y jugaba con dentro y con fuera, y ella daba a entender que lo que había dicho le podía costar la vida, más, vamos, lo podía haber dicho más claro, pero no más fuerte. ¿Qué garantías judiciales hay de que efectivamente ella tiene una custodia apropiada para que no se atente contra su vida? De hecho, el señor juez hoy en su resolución hizo ver, ¿verdad?, que iba a pedir el acompañamiento necesario y que se le prestaran todas las garantías adentro, a lo interno del reclusorio de Santa Teresa, ¿verdad? Y pues la primera acción fue enviarla directamente al área de encamamiento, ¿verdad? Pues es un área más restringida, más reservada. Que es el área en donde estuvo Blanco La Pola y en donde estuvo Ofelia de Barrera. De Barrera, es correcto. Lo único es que pues, es un área tan precaria como cualquiera de las áreas lamentablemente, del sistema penitenciario, ¿verdad? Muy bien, abogada Javi, muchísimas gracias por esta charla y estos puntos de vista que a veces no se saben en el fondo, porque uno ve ¿verdad? La audiencia, pero hay cosas que se desconocen. Muchísimas gracias y estaremos pendientes a ver cómo evoluciona este caso y otros que van asociados. No nos vamos sin que nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos diga qué han escrito en Twitter nuestros televidentes. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes, tenemos bastantes mensajes al respecto. Nos dice, todo empleado público tiene la obligación de denunciar. Peor aún, la señora Méndez, quien tenía un puesto importante. Su lema es que ella no es amiga de la ministra de Gobernación, por eso no le dan privilegios. Jesse, para alguien que esconde algo, no creo que hubiese presentado sus cuentas bancarias. La observo muy sincera, es lo que dice Jesse. Débora, qué tremendo todo lo que está pasando, parece un linchamiento jurídico, por Dios. ¿Qué hay de sus derechos humanos? Neri,
ahora está de moda tener cuentas a nombre de otras personas. Estuardo Méndez fue antes que intendente, fue jefa de la Comisión contra el Contrabando nombrada por Valetti. Ella es parte de todo. Y la intendente la fregó la CICIG y eso que colaboró con ellos. Ojalá no atenten con su vida. Es una mujer pobre, es lo que dice a través de las cuentas de Twitter. Vamos a ir a la pausa, al regresar tendremos una segunda entrevista y por supuesto lo esperamos también en el debate a las 10 de la noche. A las 10 p.m. esta noche estarán Adrián Zapata y Edgar Ortiz. Gracias por continuar con nosotros. Este día se realizaron 3 capturas, 2 de ellas relativas a 2 juezas y otra más de un magistrado de Quiché. Las capturas a las juezas fueron de Gisela Yadel Reynoso Trujillo y Marta Josefina Sierra de Stalin. A Gisela Reynoso se les indica por lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización de la acción penal. Marca de Stalin se le acusa de cohecho pasivo y prevaricato, ella está relacionada al caso de La Línea, y Eric Santiago de León está acusado de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de alrededor de 10 millones de quetzales a cambio de una resolución favorable para una empresa. Vamos a analizar estas capturas con nuestras invitadas de esta noche. Son ellas la licenciada Yolanda Pérez, expresidenta del Colegio de Abogados. Bienvenida, licenciada. Y también con Mónica Leonardo, quien formó parte de la Mesa para las Reformas al Sector Justicia. Ambas, bienvenidas. Señora, yo creo que la primera pregunta es clave. ¿Está pasando algo en la justicia que no había pasado nunca? ¿O habían pasado estas cosas y no nos habíamos enterado que pasaba? Yolanda. No, yo creo que es tan revolucionario como los últimos meses en el país y como que estamos ante una nueva era, en un parteaguas, diría yo, en la administración de justicia, e indudablemente es impulsado por el movimiento social que también ha tomado conciencia de que los ciudadanos tenemos voz, que los ciudadanos tenemos derecho a exigirle a nuestras autoridades que se conduzcan de la manera en que queremos que se conduzcan. Y evidentemente con sus más y sus menos, el dejar en claro que todos estamos por debajo de la ley y que la justicia debe ser para todos, la igualdad debe ser en todo sentido, porque a veces, las más de las veces, pareciera que unos son más iguales que otros. Yo tengo una duda, licenciada Leonardo, y es, en este caso, las indicadas se les fue retirada la inmunidad, con lo cual van a ser juzgadas penalmente como cualquier otro ciudadano. Además de ello, se les aplica el régimen disciplinario del organismo judicial. En otros países, por ejemplo, además de los procesos penales, hay casos donde se les inhabilita por determinado número de años hasta de por vida, por ejemplo, en el caso que fueran encontrados culpables. Yo creo que esa pregunta está muy vinculada a la pregunta que nos hacía Pedro inicialmente. Y como bien señala la licenciada Pérez, hay diferencias muy marcadas en cómo se está abordando esta situación, pero lo que vemos es una evidencia de los problemas de toda la vida, de una falta de rigurosidad en la aplicación de la carrera judicial y de las debilidades que presenta sobre todo el régimen disciplinario del organismo judicial. Yo creo que una interpretación limitada o cerrada podría considerar que hay una doble condena o que hay una cuestión de cosa juzgada si se sanciona tanto en la vía penal como en la vía del régimen disciplinario del organismo judicial, pero una interpretación que realmente comprenda la independencia judicial y lo que este derecho significa para todos los guatemaltecos debe necesariamente llevar a la conclusión de que estas juezas también deben ser en su momento ser sancionadas dentro de la carrera judicial. Ustedes han vivido como todos las quejas del Tribunal Supremo Electoral de que no tenían colmillo, es decir, la legislación no le daba colmillos, así se decía, ¿verdad? Sí. Sanciones adecuadas y proporcionadas a las faltas. ¿Ocurre esto en el organismo judicial en relación con los jueces o por el contrario, sí hay un código, digamos,
suficientemente bueno, pero que por A o por B no se ha aplicado? Desde mi punto de vista, como una persona que vivió muchos años dentro del sistema judicial, la ley es absolutamente inocua. No podemos concebir una ley de carrera judicial en la cual la carrera judicial existe para el juez de paz para que llegue a juez de primera instancia y no incluya a magistrados de sala y magistrados de Corte Suprema. En cuanto al régimen disciplinario, empecemos por el hecho de que quienes tienen que juzgar a sus pares son escogidos ni escogidos, por sorteo, son nombrados como miembros de la Junta Disciplinaria y por un año. De entrada está el temor de que termina ese año, pero yo vuelvo a la llanura con mis compañeros y ¿qué va a pasar? Estoy convirtiéndome en enemiga de mis pares. Ese es el gran reto, ¿verdad? Desde ese momento ya hay un obstáculo mental, si se quiere, para quienes tienen que conocer todos aquellos casos en contra de los jueces. Y muchos empiezan a excusarse. Por supuesto. ¿Qué criterios utiliza en este caso el organismo judicial para poder aceptar una excusa a conocer el caso? Porque eso se ha dado mucho y también retarda los procesos. Supletoriamente se aplica la ley del organismo judicial, ¿no? Pues porque no hay, que yo sepa, no hay disposiciones especiales dentro de la ley de carrera judicial. Entonces, nace maniatada la acción en contra de los jueces. Por otra parte, los jueces llevan abogado, que están en todo su derecho, claro. Pero las personas que aparecen como las ofendidas por la actuación del juez, pues van en absoluto desconocimiento de lo que ahí sucede y obviamente desconocimiento legal. No tienen los medios las más de las veces suficientes para contratar un abogado y por otra parte resulta atemorizante para cualquier ciudadano el estar enfrente a un tribunal de la naturaleza que sea, y lo digo por experiencia. Yo ya fui imputada hace algunos años. Ya estuve en los dos lados. Yo ya estuve en los dos lados del escritorio, ¿no? Y es atemorizante. Mónica, aún conociendo las reformas, si tuviera que poner sobre la mesa algo simple, porque hay cosas complejas que posiblemente los televidentes al no dominar, o los que no dominamos, yo incluido, la materia jurídica uno se pierde, pero ¿qué reforma pareciera ser urgente? De estas que ahora el Congreso, digamos, mire mucha, ahora tomemos nuestros 3 meses para hacer eso. ¿Hay algo que destaque? Hay un camino bastante adelantado ya. Hay una propuesta de reformas a la ley de carrera judicial que estuvieron lideradas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y CICIG en acompañamiento con otras organizaciones sociales, y también una propuesta de una nueva ley de comisiones de postulación que fue elaborada en una mesa técnica liderada por el Movimiento Pro Justicia. Ambas propuestas contienen una serie de mecanismos que permitirían, primero, que haya una primacía o prevalencia de la idoneidad en la selección de los jueces, para que desde el inicio de la carrera judicial se permita ya el ingreso únicamente de aquellos más aptos. Una serie de reformas también al sistema de disciplina judicial que permitan reformar la integración de las juntas de disciplina judicial que refería la licenciada Pérez, y también el catálogo de faltas que les pueden ser atribuidos o imputados a los jueces, así como el procedimiento dentro del cual se deben dilucidar la comisión de esas faltas. Vemos que también hay la necesidad de establecer una serie de vinculatoriedades en la elección de magistrados dentro del proceso de comisiones de postulación, y la necesidad de que la carrera judicial pueda ser reformada también a nivel constitucional. Esto en el ánimo de prevenir este tipo de conductas, pero yo creo que ahí sigue, como se dice comúnmente, más vale prevenir que lamentar y llegar a estos extremos. Pero hay incluso una propuesta de CICIG en donde menciona la necesidad de que estos regímenes disciplinarios sean vistos con carácter sistémico, es decir,
por parte de todas las instituciones que tienen que ver con la justicia penal, que sean contemplados por la PNC, por el Ministerio Público, como por el organismo judicial. De lo contrario, pareciera ser que la pata de la mesa siempre nos va a quedar coja. En ese sentido, licenciada, y pensando también en la capacidad institucional de hacer cumplir las normas, hay órganos ya disciplinados dentro de estas instituciones que por alguna razón no funcionan o funcionan de manera muy débil. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Junta de Disciplina Judicial, el Consejo de la Carrera Judicial, la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa a este nivel que no hay como el debido seguimiento para evitar que estos casos se den, como el caso de estas dos juezas y el magistrado? Yo creo que hay cuestiones de índole normativo, que son las que acabamos de mencionar y que requieren una reforma de la legislación, pero también hay muchas cuestiones de índole institucional. Vemos que hay una falta de capacidades técnicas para la implementación de la legislación ya existente. A lo largo de la historia, desde que fueron creadas las juntas de disciplina judicial, no han podido establecer criterios claros para la resolución de los casos. Vemos que también hay la imposibilidad de sistematizar la información que llega a la Supervisión General de Tribunales o a las juntas de disciplina judicial, así que desde el tema de estadística judicial también hay la imposibilidad de dar seguimiento a la trayectoria y desempeño de los jueces. Y esto pues obedece también a falta de recursos, pero sobre todo a una falta de voluntad política que muchas veces está en el corazón de la problemática inicial que vemos que es la corrupción. Yolanda, usted ha sido expresidenta o presidenta del Colegio de Abogados. ¿Qué puede pensar el colectivo más influyente, aunque algunos no lo crean, de este país, que son los abogados? Porque al fin de cuentas el colectivo judicial es porcentualmente mínimo en relación con el colectivo de abogados que controla comisiones de postulación, etcétera, etcétera. ¿Realmente hay una voluntad del colectivo de abogados, digamos, de los juristas de este país? Yo sé que es mucho preguntar porque son muchos, ¿verdad? Pero si usted tuviera que definirse, ¿hay esa voluntad del colectivo de juristas del país en entrarle a optimizar estas cuestiones? No pareciera. Me parece que no es algo que se evidencie. Yo diría que dentro del colectivo de abogados hay muchísimos que han salido de algunas universidades que salen como producción como en maquila. En maquila, ¿no? Entonces, se ha visto también que en muchísimas elecciones del Colegio de Abogados, el año, al finalizar un año, salen 2.000 abogados, un número X de abogados, y estos nuevos son los que van a ir a ser el grueso de los votantes en la elección que en el marzo siguiente se va a desarrollar. Entonces pongo este ejemplo para que se vea que hay mucha manipulación. Ustedes han sido testigos en primera fila de cómo todos estos acontecimientos eleccionarios y de escogencia para los diferentes cargos han estado impregnados de muchísimas cosas, menos de voluntad de mejoramiento, menos de voluntad política para que el sistema se sanee y mejore. Y generalmente cuando se van a dar cambios, yo solo quiero ver cómo reacciona el colectivo con las reformas no, es por sustitución que están planteando, ¿no? La ley de carrera judicial y las otras reformas. ¿Cómo reacciona ese colectivo ante disposiciones que pretenden ser un freno muchísimo más efectivo, freno de mano y freno de pie, en contra de todas estas situaciones? Creo que no solo debe haber voluntad política por parte de los funcionarios, sino debe haber la voluntad de los colectivos que están relacionados con todos estos hechos para que las cosas realmente cambien. Si como sociedad pudimos cambiar y decir algo en estos meses,
como colectivos especializados, digamos, y yo concuerdo. Yo tengo nada más una última pregunta, hablando de las reacciones y de las responsabilidades como colectivos. ¿Cómo interpretamos este comunicado que sacó la Asociación de Jueces y Magistrados, en la cual se exige la garantía y protección a la integridad física de las personas detenidas, y por el otro lado se solidarizan con los funcionarios y funcionarias judiciales? Debemos de recordar también en este punto que esta asociación me parece que no estuvo del todo de acuerdo con algunas propuestas de reforma al sector justicia. Es correcto, y a mí me parece que dentro de estos signos negativos que se ven dentro del colectivo de la profesión jurídica, podemos encontrar también que, lejos de tener un asociacionismo que busque proteger y defender la independencia judicial, lo que vemos es un corporativismo, donde hay una defensa a ultranza, incluso en aquellos casos que pareciera indefendible. Sin lugar a dudas, la presunción de inocencia de estas personas continúa, y esto es para objeto del proceso penal al cual están siendo sometidos. Pero en su función de jueces, esto ha sido pues sumamente cuestionado por la sociedad, y los jueces debieran ser los primeros en estar indignados ante la comisión de este tipo de hechos, puesto que esto hace que la sociedad los condene de manera generalizada. Así que serían los jueces los principales interesados en que haya una diferencia entre los jueces buenos y los jueces malos. Muchísimas gracias. Pues Yolanda y Mónica, muchísimas gracias por esta charla y estos puntos aclarados. Y ahí ven, todavía queda mucho o bastante camino por recorrer en el tema judicial. Pero ahí vamos. Yolanda decía estos movimientos ciudadanos y también Mónica hablaba de las reformas que hay. Yo creo que el movimiento ciudadano y las reformas al final van a ir. Quizás más lentas, quizás más rápidas, pero que van porque todos las empujamos. Doña Carmen, muchísimas gracias. A usted, Pedro, muchas pues gracias. Nada, no se vayan, porque antes de ir a deportes, nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos hace un resumen de los estudios. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, licenciada. Vámonos a las redes. Tenemos bastantes mensajes esta noche. Nos dice Eric, la licenciada Pérez comprende el daño que hace la producción de profesionales en masa por ciertas universidades, casualmente para elecciones. Abner, un juez tiene miedo a resolver un caso por la parte vencida, lejos de impugnar, intimida por medio de antejuicios y quejas. Nos dice Elsa Fernández, piensen que muchas veces son amenazados los jueces para no hacer lo correcto. Ellos también corren peligro. ¿Quién vela por ellos? Es lo que nos dice Elsa. Aquí hay gato encerrado, desigualdad a todas luces, es lo que se dice en las redes. Será, por supuesto, el tema de análisis que tendremos esta noche con Captura Jueces, que será nuestro hashtag de la noche. Captura Jueces es el tema que estamos tratando esta noche junto con los licenciados Edgar Ortiz y Adrián Zapata. Sigue con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua.